¿Siguen siendo El Señor de los Anillos, la célebre adaptación de Peter Jackson, el canon de la fantasía contemporánea? Muy buenas a todos y bienvenidos a Amor de Cine. Yo soy Arnaud Martín, crítico de cine, y vamos a hablar del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey. Hay algo ahí abajo. ¡Vengamos! ¡Venga con esmigos! En los minutos que se dilate este vídeo, mi idea no es tanto ofrecer una crítica al uso, sino más bien intentar enhebrar una reflexión a partir de la trilogía del Señor de los Anillos y del canon inamovible, justificado e insoslayable que supone, sobre cómo 25 años después de su estreno continuamos articulando determinada idea de cinefilia. Y me explico. ¿Por qué pensar la cinefilia actual a partir de la trilogía de Peter Jackson, que fue lo suficientemente atrevida como para dar la bienvenida al nuevo milenio con una maravillosa adaptación de la majestuosa obra de Tolkien? Lo primero que hay que señalar en ese sentido es que las tres películas, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, se rodaron a la vez en Nueva Zelanda y consiguió un efecto notable entre crítica y público, hasta el punto de que son películas que continúan siendo muy celebradas en la actualidad, ¿no? Se estrenaron justo en la brecha entre el modelo analógico y el digital, o sea, Peter Jackson consiguió integrar los recursos digitales emergentes dentro de decorados reales y la mezcla es extraordinaria, pero en esta reseña no me gustaría limitarme a un elogio de las tres películas, que sin duda lo merecen, pero claro, me interesa esta idea, muy a mi pesar, de que entre muchas personas de mi generación, o sea, entre más o menos los nacidos en la segunda mitad de los 90 y la gente a lo largo de la década de los 2000, como lamentablemente la trilogía del Señor de los Anillos, y eso lo noto mucho en las reposiciones que se hacen y en la cinefilia que gravita, es que estas tres películas que suponen un refugio al que acudimos ante la idea errónea de ya no se hacen películas así, ¿no? O sea, vivimos en una especie de nostalgia perpetuada que nos hace idolatrar y romantizar, en este caso justificadamente, películas del pasado, pero claro, eso nos ciega ante la posibilidad de ver que se sigue haciendo muy buen cine, se sigue escribiendo historia del cine, lo que pasa es que nuestro deseo ha cambiado. Y aquí hay muchas causas, como es los nuevos modelos de consumo que se están configurando con las plataformas, con la saturación de estímulos y de pantallas, con la serialización del cine, con la primacía del audiovisual. O sea, es interesante entender que El Señor de los Anillos, por un lado, supone la culminación absoluta de una manera determinada de entender la fascinación por el cine y el cine fantástico. Uno piensa en la tradición del cine de aventuras de Raoul Walsh o de las películas de John Boorman de los 80, la tradición del Rey Arturo. Pero claro, en cierto sentido, El Señor de los Anillos también es una despedida de entender cierta manera épica de relacionarnos con las imágenes y de relacionarnos con cierta idea de cinefilia, que Vicente Monroy, en su ensayo maravilloso contra la cinefilia, toma este término no para atacar a quienes nos gusta el cine, porque es innegable que a él también le gusta, sino para desacralizar cierta idea instaurada de pasión por el cine que siempre ha existido y que de alguna manera ha bloqueado otras maneras de entenderlo o de verlo. Es que quizá ya no tiene sentido que se continúen haciendo películas como El Señor de los Anillos, porque ya están hechas y son de libre consulta. Por muchos hobbits que haya, pues la trilogía del Señor de los Anillos ya está hecha, y por muchas series de Amazon que se continúen haciendo. Uno puede pensar en películas fantásticas como El Caballero Verde, de Green Knight, por ejemplo, en tanto que siguen habiendo propuestas originales, y no podemos dejar que la romantización de la historia del cine y del canon nos impidan ver que sigue habiendo propuestas notables dentro del género y dentro del cine. Yo creo que el hecho de vivir ante una sobreoferta de estímulos nos ha hecho cambiar nuestros hábitos de consumo, y lo que echamos en falta no es tanto las películas en sí, sino cierta centralidad cultural que ocupaban, ¿no? Que no significa que no la continúen ocupando, pero creo que es interesante situar las cosas en su contexto. Entonces, no quería simplemente limitarme a elogiar la maravilla que nos regaló Peter Jackson y que siguen totalmente vigentes y espectaculares, sino tratar de pensar
cómo seguimos articulando nuestra fascinación alrededor del cine. Yo intento ir a todas las reposiciones que se hacen de esas 3 películas, pero es evidente también mantener el foco en qué nuevas propuestas aparecen, ¿no? Es evidente que El Señor de los Anillos y la estructura emotiva a nivel de banda sonora que tiene, que es muy recordada, dio pie también a algunas sucedáneas como Harry Potter, Narnia, Piratas del Caribe, Crepúsculo y otras sagas con las que la gente de mi generación ha crecido y que ya apuntaban hacia una especie de serialización del cine. Pero es interesante, por un lado, romantizar películas del pasado, pero también tener en cuenta que se continúa escribiendo historia del cine, pese a que nuestro deseo y nuestra forma de desearlo ha cambiado. Si os ha gustado la crítica, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal, Amor de Cine, y nos vemos en la próxima crítica.